Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a esta clase de la Fundación Orahaim del curso Las leyes no ágidas impartidas por el Rab Asher Kakwa. Nos encontramos ya en la clase número 5 desarrollando lo que es a profundidad las leyes no ágidas y su correcta asimilación y comprensión del tema. Ya hemos desarrollado clases anteriores. Para las personas que están viendo esta grabación o esta clase por primera vez, les recomendamos que puedan acudir y dirigirse a nuestra página de YouTube de Fundación Orahaim para que puedan ver ahí en la lista de reproducciones del curso de leyes no ágidas las 4 clases previas y que puedan incorporarse de manera apropiada a estas clases. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase. Recordamos la dinámica del grupo, que es propiamente tener un lapso de 45 minutos, una hora de clase, y después tener una oportunidad de preguntas y respuestas. La participación de cada persona en esta jornada va a ser de 1 minuto para poder ejecutar su pregunta, mientras que el RAP después contesta. De esa manera podemos dar la participación a todos los demás. Mientras se encuentre la disertación, les recuerdo que es necesario mantener cámaras encendidas y micrófonos apagados para poder tener un desarrollo amplio y concreto de la clase. Sin más preámbulo, dejo la sala directamente al Rab Asher Kakwa. Sea bienvenido, Rab. Esta es su sala, esta es su clase. Buenas noches. Muchas gracias Israel. Gracias a todos por estar presente en la clase. Bienvenidos también. Y bueno, como lo dice Israel, hoy vamos a continuar con el curso que estamos desarrollando de la práctica de lo que son los preceptos no agidas, ¿no? De lo que hacen ordenó la humanidad. Y tal cual como lo dice Israel, es muy importante seguir el desarrollo que hemos estado haciendo para poder estar como al tanto de lo que se va a hablar. Ya hemos estado haciendo un desarrollo incluso histórico y un poco para comprender lo que es el desarrollo relajado, porque los Jamín dictaminan ciertas cosas, tal como lo hacen para Israel, también lo hacen para las naciones. Hoy día más que se está dando pues ese despertar en las naciones. Y la idea es esa, la idea, hoy vamos a aprender, incluso vamos a tratar de empezar, porque no es que lo voy a abordar en una clase, vamos a empezar a hablar de lo que es idolatría y blasfemia, y que tiene que ver con lo que estamos diciendo, del hecho de cómo conducirnos. En las clases pasadas, o en la pasada, pues estuvimos hablando un poco sobre el tema de la recompensa por mis votos adicionales, opcionales, vamos a decir, mis votos voluntarios. Entonces, aclaraba al final de la clase de que los 7 preceptos como tal no son opcionales, o sea, y todo lo que implican los 7 preceptos y el desarrollo del estudio precisamente nos permite entender qué implica cada precepto, porque al final de cuentas hay muchos detalles dentro de cada uno de los 7 preceptos que son explícitos, digamos, que ya conocemos. Pero vamos a ver también algunos aspectos de detalle de la práctica. Entonces, esos 7 preceptos son obligatorios, como ya lo mencionamos la clase pasada. O sea, no es opcional para una persona si lo quiere aceptar o no. O una persona, lo vamos a ver también, si una persona simplemente se comporta tal cual como los preceptos establecen, pero no cree en Dios o algo así, también tiene esto un problema, como que está incompleto. Ya, entonces, y mencionamos la clase pasada un Rambam del libro Mishneh Torah, que hablaba dos puntos de vista. Uno, de si un Ben Noach quería hacer algo de manera voluntaria, de que, digamos, le servía esto, si tenía un beneficio o no. Y por otro lado decíamos que el Talmud decía que no tiene ningún beneficio, aunque lo tome de manera voluntaria. Y también aclaramos de que hay otras cosas que ni siquiera voluntariamente las puede hacer. Ya se podría transgredir el precepto de no idolatrar en cuanto a qué, a crear religiones. Entonces, hay que dejar claro una cosa. Primero, los 7 preceptos que son ordenados, que ya están establecidos, que Hashem ordenó, y todo lo que implica esos 7 preceptos, el desarrollo de cada precepto, son obligatorios, y por el cumplimiento de esto, la persona, las naciones reciben recompensa en el Olam Abba por cumplir sus 7 preceptos. Lo que Rambam estaba analizando era respecto a lo que de pronto no fue ordenado, pero la persona lo quiere cumplir, ya le quiere hacer de manera voluntaria. Respecto a esto es donde se discutía si recibía recompensa, o sea,
en qué le beneficia esto. Y habíamos concluido con lo que trae el rabino Moshe Weiner, de que puede ser que esto le cause o le genere no una recompensa en el Olam Abba, sino un beneficio en este mundo. Y con eso se concluía de que en el momento dado de que un Ben Noach quiere hacer algo voluntariamente, siempre recalco eso, puede que va a recibir un beneficio en este mundo, ¿ya? Y hay quien dice que es posible que reciba un beneficio espiritual en el Olam Abba, pero con certeza lo hablamos de respecto a sus 7 leyes. Con sus 7 leyes va a recibir recompensa en el mundo venidero. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay misbot que son sí o sí obligatorias y otras que pueden ser voluntarias. Sin embargo, la palabra mitzvah se traduce como precepto, como mandamiento, pero también está relacionado con la palabra orden, una orden que Hashem da. Entonces, aquí hay una pequeña, digamos, algo como aparentemente contradictorio cuando yo estoy diciendo que voy a tomar una orden de manera voluntaria, ¿cierto? O sea, un precepto de manera voluntaria. Entonces, cuando tenemos el fundamento, la raíz de la palabra, que es orden, algo que Hashem ordenó a las naciones, o algo que Hashem ordenó al judío, entonces no podría hablar yo de algo voluntario, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? Es precisamente entender de que hay unas cosas que no me fueron ordenadas a mí, ¿ya? Le fueron ordenadas al pueblo judío. Entonces, si bien es cierto que es una orden, no es una orden para mí, o sea, para el Ben Noach. Pero entonces la persona dice, bueno, yo quisiera hacerlo, podría hacerlo, como ya lo estuvimos analizando en la clase pasada. Entonces, eso se refiere a que tienen 7 leyes que sí o sí hay que cumplir. Es la orden de Hashem, pero puede que quieran o que pueden de manera voluntaria hacer algunas otras y puede que se le permita, incluso se le debe indicar cómo hacerlo. Eso estuvimos hablando más o menos la clase pasada al final también y vamos a tratar de retomar allí. Entonces, como la idea es conducirnos en 2 o 3 clases más con la ayuda de Hashem, hablar de lo que es la tefilá, ¿ya? Porque entonces estudiamos todo esto antes, precisamente por lo que estamos hablando. No encontramos en los 7 preceptos, o ni siquiera encontramos a veces en el desglose que se ha hecho de los 7 preceptos, alguna obligación de tefila, o sea, de rezar para Ben Noach. Hay que entender que también hay diferentes tipos digamos, de manera de dirigirse a Hashem, una voluntaria con las palabras personales y otra, y aquí estamos hablando específicamente de un rezo como establecido y todo eso lo vamos a mirar. Entonces, debido a que no hay como algo claro aparentemente del tema de la tefila o del rezo, vamos a seguir introduciéndonos un poco más en el tema para poder llegar en concreto a hablar de lo que es el rezo, si se puede hacer o cómo se hace, si estoy obligado o no estoy obligado, si entra dentro de lo que es voluntario o no, todo eso lo vamos a comprender. Sin embargo, para poder llegar a eso vamos a hablar hoy de manera introductoria también, porque los vamos a abarcar cada uno por separado, de lo que es la idolatría, o sea, la prohibición de idolatría y la prohibición de blasfemar. Hay una relación bastante estrecha entre estos dos, y de hecho si miramos los 7 preceptos, que son las 7 categorías generales establecidas para las naciones, tenemos uno que es establecer cortes de justicia, que ese se puede resumir como la obligación del hombre con la sociedad, o sea, una sociedad correcta, una sociedad que cumple. Pero también entonces se sabe de lo que pasó en Sedón y Amorán, en Sodoma y Gomorra, de que había justicia, o sea, entre comillas justicia, me refiero, habían leyes, vamos a decirlo así. De pronto no eran justas, pero habían leyes dictaminadas, leyes que estaban establecidas en esa ciudad, en esas ciudades, pero que eran leyes que no iban a favor de la sociedad. Estaba prohibido, dice el Midrash, eh, ayudar al pobre. Estaba prohibido esto. Incluso y estaba permitida ciertas relaciones prohibidas, etcétera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que este precepto, a pesar de que si lo miramos de manera simple, Hashem ordenó establecer cortes de justicia, aquí hay algo que tener en cuenta y es
la manera correcta de establecer cortes de justicia. Entonces, ¿qué significa? Que a pesar de que el precepto es de acción, o sea, positivo, de decir, tiene que hacer cortes de justicia, tenemos otra cara de la moneda, otra cara del precepto que dice, tiene que ser justa. Es decir, si vas a establecer leyes, tienen que ser correctas, en aras de la justicia, en aras de la verdad. O sea, no puede haber soborno, no puede haber leyes que promulguen entonces cosas que van en contra de la ética y moral. Entonces encontramos ahí que cada precepto tiene, y así con los demás, tiene un aspecto de acción y un aspecto también de abstención, de prohibición. Por eso es que al mencionar este precepto tenemos como quien dice algo claro que es de acción, o sea, tengo que hacer cortes de justicia, pero los demás parecen solamente prohibitivos. Prohibido maldecir el nombre de Hashem, o sea, blasfemia. Prohibido adorar ídolos, o sea, idolatría. Prohibido asesinar a otro humano, a otro ser humano, a otra persona. Prohibido tener relaciones inmorales. Prohibido beneficiarse de la propiedad de otro que no es o sea, que es de otra persona, robo. Y prohibido de arrancar extremidades de un animal vivo. Entonces encontramos prohibido, prohibido, prohibido y una sola que dice tienes que hacer cortes de justicia. A fin de cuentas, dejando claro lo que acabo de decir con este precepto de establecer cortes de justicia, que tiene un aspecto también de acción, que es establecerlas de manera correcta. Así cada precepto tiene entonces unos aspectos prohibitivos y unos aspectos de acción. ¿Ya? Y todos están relacionados con el hombre con la sociedad, o el hombre con los animales, el respeto a la naturaleza, etcétera. Ahora, tenemos una prohibición aquí de idolatría y tenemos una prohibición de blasfemar. ¿Qué significan esos dos conceptos? O sea, ¿cómo podemos entenderlo? Idolatría creo que todo el mundo lo tiene claro. O sea, es no tener otros dioses eh, frente a Hashem, digamos, o poner intermedios o creer que existe en el mundo o en el universo otra deidad. Que no, solamente creer que Él es el único Dios, o sea, saber que es el único Dios. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto de la blasfemia? O el aspecto que tiene que ver con blasfemia, que también ambos están dirigidos o están relacionados, vamos a decir, no dirigidos, están relacionados con el creador. Por un lado es prohibido pensar que existen otros ídolos o adorar otros ídolos, adorar cualquier cosa de la creación, sea una montaña, una roca, lo que sea. Y por el otro lado tenemos no maldecir o no profanar el nombre de Hashem. O no faltarle respeto a Hashem, vamos a decirlo así. O sea, tiene que ver con un aspecto ético aquí de respeto. Ambos están relacionados con el Creador. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? Que uno le prohíbe al ser humano adorar cualquier otra cosa que haya sido creada por el Creador, por Hashem. ¿Ya? Pero el otro tiene una connotación de relación, es decir, de cómo me relaciono, cómo debe ser esa relación con el Creador. Debe estar fundamentada en el respeto. Si queremos mirarlo de otra forma también, el precepto o la prohibición de idolatría está, como lo vamos a ver ahorita, está relacionada de cómo debe correctamente el hombre relacionarse con la creación del Creador, o sea, con la creación que Hashem hizo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando la persona está creando ídolos, me refiero a haciendo en su mente o creando ídolos, está haciéndolo con cosas que Hashem creó, incluso que sean ángeles, incluso que sean rocas, incluso que sea, no sé, ríos. Por ejemplo, en Egipto se pensaba también que el Nilo era como una especie de deidad también. Entonces, ese es el punto. El punto es que la idolatría está relacionada con lo que Hashem creó. Es decir, nada de lo que Hashem creó el hombre debe tomarlo para pensar que eso es Dios, o como Rambam lo escribe también, como el tema de que al principio pueden ser las estrellas, todo lo demás. Tenemos en la historia de los griegos y todo esto, de los romanos también los planetas, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso fue creado por el Creador y nosotros tenemos la obligación de comprender que esas cosas creadas no son deidades, que eso lo creó un solo Dios y único y verdadero.
Pero en cambio, la blasfemia tiene una connotación de cómo me relaciono yo directamente con ese creador. O sea, es como si fuera el siguiente paso. Por un lado, tienes que saber que no existen dioses, sino que existe Él, y solamente Él que lo creó todo. Y el siguiente paso es, bueno, ¿cómo te relacionas con Él? O sea, ¿cómo te vas? Entonces, ahora ya que sabes que no hay dioses, que solamente es uno y único. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Por qué la blasfemia está relacionada con la manera adecuada de relacionarse con Hashem? Por lo que dijimos, porque está, incluye o está expresada en lo que es no maldecir el nombre de Dios o profanar el nombre de Hashem. Eso implica un concepto profundo de relación, de cómo debe ser mi relación entonces con ese creador que ya sé que es único, que ya sé que no hay más, ya sé que todo lo que existe es creado por él. Entonces, ¿cómo debe ser esa relación? ¿Mm? Sin embargo, como dije, ahí vemos que tienen una relación las dos, idolatría con blasfemia. Por un lado tienes que saber que no hay dioses y por el otro cómo entonces debes conducirte con ese Dios que ya sabes que es el único. Esa es de alguna manera la manera que podemos expresar lo que son estas dos prohibiciones. Entonces aquí vemos que, y más bien, incluyendo ahora lo que dijimos de que cada precepto tiene un aspecto prohibitivo y un aspecto de acción, valdría la pena preguntarse, ¿es suficiente que la persona simplemente no crea en otros dioses? ¿Ya? Porque la prohibición dice, ¿no? Y está prohibido la idolatría, está prohibido creer que existen otros dioses. Una persona puede fácilmente aceptar eso, creer eso, pero es suficiente eso, es decir, eso es lo que demanda Hashem de la persona, solamente que diga, bueno, no, yo no creo en otros dioses, o implica algo más. Por eso el punto de que vemos que muchas personas se conducen de manera racional, educada, ética, pero no creen en Dios. ¿Ya? No creen en Dios. Entonces, ¿qué podríamos pensar allí? Que o sea, son correctamente Benei Noach, cumplen los 7 preceptos. Ahora se entiende que no. ¿Por qué? Porque dentro de la prohibición de idolatría, el aspecto negativo es no, o sea, el aspecto prohibitivo es no idolatrar cualquier otra cosa creada por el creador, pero el aspecto activo, el aspecto de acción de eso es creer en Dios. Ya, saber, tener la certeza de que existe un Dios. O sea, a final de cuentas, yo no puedo, digamos, creer que algo es Dios o de no creer que algo es Dios si no creo en Dios. O sea, es como una, no sé, parece una paradoja ahí. Entonces vemos que la prohibición de idolatría tiene un precepto activo de creer en Dios, que de hecho es que la palabra creer también en el castellano también denota a veces como si no hubiera una certeza. ¿Ya? Entonces, pero en resumen, dentro de la prohibición de no idolatrar, tenemos implícita eh, el mandamiento de saber que Él es Dios y de que existe el Creador. Ahora, dentro de lo que es el castellano, en el español, tenemos lo que es el significado creer, que se traduce, viendo aquí en el diccionario, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o conocimiento directo de la misma. Por eso es que decir creer es como problemático, porque al final de cuentas tiene que, parece precisamente como lo que las otras religiones hacen, de creer porque sí. Es decir, debes saber que Dios es uno, pero ya, no preguntes más, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? Por eso para mí la palabra creer no es la adecuada aquí, o sea, sí, porque al final de cuentas tenemos la correcta que es saber. Sin embargo, si miramos la palabra saber, dice conocimiento profundo de una ciencia o arte, o dice conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. A eso se refiere como saber. Entonces, yo veo que tampoco es contradictorio, o sea, saber, yo podría pensar que una persona simple puede creer que Dios no existe. Y ya, para él es suficiente eso. Perdón, que Dios existe. Ya. Pero una persona que sabe es la persona que profundiza en eso que cree, en eso que
que quiere conocer, que ya es, bueno, listo, tiene un precepto, digamos, tiene la obligación de que aquí está, de que es el creador, de que él creó todo, pero al mismo tiempo tiene un desarrollo, un estudio, una profundidad. Y eso es lo que no hacen precisamente aquellas personas que aceptan o que se comportan de manera muy correcta en la sociedad, pero no creen en Dios. Ellos no profundizan en eso precisamente porque no han llegado a tener ese interés por lo divino, digamos, por poder imitar, vamos a decirlo así, poder emular al creador, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de él. Entonces, en la prohibición de idolatría tenemos el aspecto de creer o de saber que existe un creador, pero nadie va a llegar a esa certeza si no se toma el tiempo de estudiar. ¿Ya? Entonces, sobre eso la pregunta sería, ¿basta con no ser idólatra? Es decir, una persona, si mis 7 preceptos, me diría, mis 7 preceptos dicen que no debo creer en otros dioses. Bueno, yo no creo en otros dioses, pero puede ser que la persona tampoco cree en Dios. O sea, no ha desarrollado ese concepto, vamos a decirlo, ese estudio para poder llegar a ese despertar, como dice el libro que habla para las naciones, ese despertar de la conciencia para entonces creer en Dios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces, estudiar. ¿Ya? Y eso está relacionado con la prohibición de blasfemia. De hecho, del glose de las mitzvot que hace Ramami Pano, en la prohibición de blasfemia coloca estudiar, así está escrito, estudiar lo que corresponde con sus 7 leyes. ¿Ya? Según la lista que hace Ramami Pano, establece dentro de la prohibición de blasfemia el hecho de que la persona debe ocuparse de entender cuáles son sus leyes, o sea, de estudiar cuáles son sus 7 preceptos en profundidad. Entonces, no basta con decir o no basta con aceptar que no es un idólatra. No cree en los santos, no cree en estatuas, no cree en esas religiones de por allí, pero eso no es suficiente. Eso es un aspecto, solamente un aspecto de la prohibición de idolatría. El otro aspecto es, debes saber que Hashem es uno, debes saber que el creador existe. Entonces, acá leyendo un comentario del libro de Ética para las Naciones, también creo que se llama, dice, esto se debe a que en la ley noágica se discute si la humanidad está obligada solo a negar lo contrario de la creencia de Dios, que es la idolatría, o a creer positivamente en el concepto monoteísta enfocado en la unicidad de Dios. O sea, solamente basta con que no creas en otros ídolos, o también tienes que saber que enfocarte en conocer la unicidad de Dios. En cualquier caso, este imperativo ético se relaciona con una orientación hacia Dios en el cual se cree. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, esto es lo que pasa con muchas personas que la halajá lo llama, los sabios lo llaman Mijajamei Umodala, los sabios de las naciones. ¿Ya? Y tenemos por otro lado lo que también llaman los sabios Mijasidei Umodala, los piadosos de las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues ambos no son idólatras. Ambos no son idólatras, pero uno se ha abocado al estudio de sus 7 leyes, uno se ha abocado digamos, a obedecer porque Hashem le ordenó a través de Moshe en el Sinaí, y el otro simplemente hace las cosas porque le parecen racionales, ¿ya? Porque parece muy cuerdo, muy inteligente no andar haciendo cosas que la sociedad incluso ya castiga, el tema de relaciones prohibidas, hay cosas que también la sociedad la castiga, robo, asesinato, todas estas cosas. Entonces una persona puede conducirse en su vida de manera ejemplar, pero no ha desarrollado la creencia o la certeza de que existe un Dios. Estos se llaman Mijajamei Umodola, de los sabios de las naciones. Por eso es que hablamos también, y muchos que en internet comparten frases y frases de personas que de pronto en verdad le hice unos sabios, porque fueron muy inteligentes y fueron personas incluso que
hicieron o aportaron cosas positivas a la sociedad o fueron líderes en aras de un bien para la sociedad. Y no se les niega de que fueron muy inteligentes y hicieron algo positivo, pero hay una cosa, no creían en Dios, es decir, o tenían un concepto errado de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a Martin Luther King, o sea, fue un líder y promovió ciertas cosas, su lucha por la aceptación en contra del desprecio, de racismo, vamos a decirlo así. Entonces hizo algo bueno, hizo algo positivo, pero ellos son considerados como los sabios de las naciones, no los piadosos de las naciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los piadosos de las naciones dicen para sí mismos, Hashem me ordenó. Yo hago esto porque fui ordenado por Dios. ¿Ya? No porque me parece inteligente, porque me parece lógico, porque me parece justo solamente. Entonces, eso implica un nivel mucho mayor. Ahora, ¿y qué pasa? Me preguntaban también, ¿qué pasa con él? Me preguntaban por el grupo, ¿qué pasa entonces con estas otras personas? Si bien hicieron cosas buenas, bueno, tienen todas varias vidas hasta que venga Mashiach para seguir reparando las cosas. Quién sabe que de pronto en una siguiente vida puedan lograr esa conciencia divina de aceptar de que existe un creador y de que los ordenó 7 leyes. Entonces no basta, repito, con no creer en otros dioses. Y dice aquí que hay un imperativo entonces de que la persona se apegue positivamente, o sea, de manera con acción a lo que es comprender lo que es, o sea, que Hashem es uno y su unicidad. ¿Ya? Unicidad implica muchas otras cosas. El Tania explica que la unicidad no es solamente pensar que Hashem es uno, sino saber que Él maneja todo. ¿Ya? Que Él todo lo maneja, incluso aquello que de pronto nos parece a nuestros ojos negativo. ¿Ya? De hecho, el Rebbe en un comentario de la Parashá dice que lo que llamamos maldición, entre comillas, lo que llamamos mal, que la persona puede recibir, es un bien mucho más elevado, solamente que es tan elevado que no puede expresarse de una manera revelada, sino de una manera oculta. ¿Qué significa una manera oculta? Que no es tangible, que no es visible. O sea, por ejemplo, a través de una pérdida de algo, a través de una enfermedad, que Hashem nos libre. Todo eso es comprender la unicidad porque Hashem todo lo maneja y Él está provocando esto. Esto no fue algo que se salió de las manos. Las personas que no, de las religiones que no comprenden la unicidad, separan esto y dicen, no, es que el mal viene de tal lugar y lo bueno viene de Dios. ¿Ya? Entonces, ellos todavía no han llegado a comprender lo que es unicidad. Entonces, eso está relacionado con la prohibición de idolatría. Entonces, ¿cuál es ese significado imperativo y ético que consiste en creer y cómo se puede entender esto? Es decir, ¿cuál es esa obligación de creer? Como ya expliqué, no utilizo ese término como porque no tengo otro a la mano, vamos a decirlo así, pero ya dije que no es exactamente como lo dice el diccionario, que es creer como sin fundamento. A final de cuentas, los Sería, fundamentos... pro- ¿Cómo? sería apropiado cambiar la palabra, eso de creer por Uh-huh. convicción certera. ¿Ayudaría ese concepto a eso? Es que precisamente yo lo relacionaría como dos niveles, como decirlo así. A final de cuentas, una persona empieza creyendo, todavía no tiene muchas bases, ya no tiene, aceptó sus 7 preceptos, cree, o sea, cree que, pero no es que vamos a lograr demostrar si Dios existe o no, porque al final de cuentas no es aplicable el método científico a un nivel más alto, no hay manera de demostrar a Dios. ¿Acaso no dice el libro de Job? ¿Acaso tú puedes con tus investigaciones, digamos, encontrarme a través de demostrarme a través de tus investigaciones? Entonces, ¿qué significa esto? Que al final de cuentas nunca vamos a poder comprobar con lo que existe, con nuestro raciocinio de que acción existe. Entonces, ahí llegamos a lo que se llama emuná, algo que es una certeza de algo que no es comprobable, pero que tenemos que saber que es cierto. Sin embargo, para llegar a ese punto hay mucho camino que recorrer. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces de lo que estoy diciendo con lo que dicen las religiones? Pues que las religiones tampoco estimulan el estudio, simplemente te dicen tienes que creer. Acá lo que estamos diciendo es, mira,
si bien es cierto que no vamos a comprender completamente a Dios, porque no hay manera de comprenderlo, ¿acaso Él que nos creó nuestro intelecto, podemos entonces con nuestro intelecto comprenderlo a Él completamente? O sea, no, es imposible. Pero no por eso no tenemos que esforzarnos y entonces estudiar con nuestro intelecto. Entonces, si me apego un poco a la definición que ponen de creer y saber, ¿qué dijimos que era creer? Dice, creer es considerar una cosa verdadera o pensar que existe sin tener pruebas. La persona cuando recién empieza a aceptar sus 7 leyes, o que las aceptó, vamos a decir, todavía no tiene muchas certezas de muchas cosas, pero por lo menos dijo, Hashem existe y Él me ordenó estos mandamientos a mí, y esto es lo que le ordenó a las naciones, etc. Entonces empieza en un nivel muy simple, un nivel que si quisiéramos aplicarlo, se dice creer. O sea, porque en verdad él no ha profundizado, no ha estudiado, no se ha tomado el tiempo de en verdad avanzar en conseguir esas pruebas de lo que él cree. Entonces, pruebas, al final de cuentas, como dije, va a llegar a un punto en que no vamos a lograr nunca, digamos, comprender al Creador completamente. Así explican los sabios en la Cábala, comprendemos el Creador hasta donde Él se deja conocer. Y también hasta donde las capacidades de cada quien le permiten. Porque Hashem se dejó conocer de una manera muy grande. O sea, ahí Él se reveló al mundo. Pero no va a ser la misma manera en que lo conoce un mecubal, como un cabalista como el Arisa, que una persona simple que de pronto no tiene esas capacidades, pero también estudia y le conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que comprender al Creador, o sea, saber de Él, conocerlo a Él, depende de muchas cosas. Uno, hasta qué punto Él se dejó conocer. Dos, hasta qué punto tú te esfuerzas en conocerlo. Ya, por eso dice Rabbi Judá Levi, dice, el hombre se apega al creador en la medida de sus esfuerzos. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, digamos, utilizar estos dos conceptos de creer y saber, ¿cómo dice saber? Dice saber es conocimiento profundo de una ciencia o arte. Mira que tampoco habla como de certeza. La certeza sí la tenemos, o sea, pero es una convicción que va más allá de la razón. Pero si nos pegamos a la palabra saber está implicando de una profundidad. Por eso yo decía, no es lo mismo el que cree, el Ben Noah que cree y el Ben Noah que sabe. ¿Por qué? Porque el que cree es el principio, empieza a aceptar y cumple. Pero el Ben Noah que sabe, que son todos ustedes que ya vienen estudiando durante mucho tiempo, ya puede hablar con fundamentos, ya encuentra bases. Ahora, cada vez que tú dices, claro, por eso, o sea, él mismo se va convenciendo, él mismo va encontrando sus pruebas. Si bien no se ajustan a las pruebas del método científico, porque como dije, eso no tiene, no podemos comprender completamente eso, ni demostrarlo matemáticamente, ni estas cosas. Pero cada persona va construyendo un saber, va profundizando, entonces va conociendo al Creador en la medida de sus esfuerzos. Entonces, esto implica el aspecto positivo de lo que es el aspecto de acción que tiene que ver con el precepto de idolatría, la prohibición de idolatría. Y implica utilizar esa razón para profundizar. Implica creer, no solamente negar deidades que no son ciertas, sino creer. Porque ¿qué ha pasado? Como decíamos, ha pasado que las naciones, dice aquí, es un imperativo ético que consiste en creer. ¿Y cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender esto? Pregunta y responde, dice, para las principales religiones mundiales, los primeros principios éticos y filosóficos han sido reconocidos conscientemente como valores trascendentes que el intelecto esencialmente recibe. Por ejemplo, hay un famoso libro, que algunos lo citan, que se llama Urbanidad de Carreño, que es un conjunto de leyes éticas y de educación, de cómo comportarse en la casa de otra persona, de cuándo es apropiado visitar, cuándo no es apropiado visitar. Cierra el micrófono, Israel, por favor, que hay quien tiene el micrófono abierto. Y la pregunta es, ¿dónde dentro de todos esos escritos que están ahí, que si bien son muy racionales, y si bien son muy buenos consejos, buenas prácticas, ninguno se habla de Dios. Ninguno
o no hay un matiz de todo esto, un paralelo en todo lo que se dice respecto a algo divino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Las religiones y la sociedad ha creado de manera racional conductas o parámetros o ha establecido lineamientos por los que se conducen, pero no creen en Dios. O sea, no han llegado, obviamente hablo de manera general, lo hicieron a través de su intelecto, o sea, con su raciocinio, pero todavía no han cumplido la otra parte del precepto de la prohibición de idolatría, el aspecto positivo que es saber que es Dios, o sea, creer en Él y estudiarle, ahondar en eso. Entonces, si bien la sociedad ha establecido cosas que nos parecen racionalmente bien, no necesariamente eso tiene un aspecto divino todavía, porque todavía no se acepta digamos, el creador. Por consiguiente, no tiene problemas con el concepto de revelación que está más allá, es anterior e informa la razón. Eh, ha sido mucho más fácil para el pensamiento secular moderno reconocer que sus primeros principios también están fuera de la razón. Y el pensamiento secular ha exaltado singularmente la razón supuestamente autosuficiente y autorrespaldada. Escucha esto, la razón supuestamente autosuficiente y autorrespaldada. ¿Por qué? Porque si no es lógico y si no tiene bases y si no está demostrado por la ciencia, entonces no es correcto. Entonces, por eso dice aparentemente, porque vemos aquí que realmente no se puede llegar a aplicar estos conocimientos desarrollados por nosotros para entender algo que está mucho más allá, o sea, para entender al que creó este conocimiento. ¿Ya? Está más allá de nuestra capacidad. Por otro lado, tradicional órgano, creyente del ser humano, el alma o el esfuerzo genuinamente espiritual de la razón, es profesado y empleado abiertamente por adherentes a la religión tradicional. Esto lo estoy leyendo de un libro que parece muy bueno, que también lo estoy leyendo poco a poco, que se llama, creo que, Ética Universal. Muy bueno, también lo recomiendo. Entonces, de manera introductoria, en resumen, idolatría no es solamente no creer en Dios, en otros dioses, perdón, sino también creer en Dios y esforzarme por conocerle. ¿Ya? Esto es, esto también en el judaísmo también tenemos, o sea, como digo, no, también tenemos la obligación de no idolatrar. ¿Ya? Nosotros también tenemos la obligación de creer en Dios. ¿Dónde está escrito en la Torá? Dígame en qué versículo está escrito y tienes que creer en Dios. No está escrito. O sea, no está escrito aparentemente, eso no está ordenado. Pero si se estudia a fondo, sí está ordenado de una manera sumada, de una manera como cerrada, como oculta. ¿Dónde? Los sabios discuten sobre los haceres de Dibrot, sobre los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos que dice cómo abre Hashem esa voz celestial en el Sinaí cuando va a entregar las tablas a Moshe, dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Y después trae otros preceptos de no robar, no puedes respetar padre y madre, todos los que conocemos. Entonces los sabios discuten, bueno, por eso decimos los 10 dichos, pero si se miran el hebreo, el primer dicho no dice, y creerás en mí. El primer dicho dice solamente, yo soy Hashem, tu Dios. Entonces los sabios discuten, bueno, esto no parece una orden. O sea, esto aquí Hashem solamente está como presentándose, vamos a decir así. Pero al final hay quienes dicen, bueno, no, en verdad no es un precepto, o sea, en verdad este primer anuncio que hace Hashem no es un precepto, pero hay quienes dicen, sí, es un precepto. Él está diciendo, yo soy, ¿ya? Es decir, tienes que saber que yo soy el único. Entonces de ahí también se entiende de que no solamente tenemos que creer, sino que también tenemos que conocerle. Tenemos la obligación de conocerle. Eso para acudir. Lo que estamos mirando acá precisamente es que dentro de los preceptos para Benay Noah, también tiene la prohibición de idolatría, también existe la obligación lógica de conocerle, y esa obligación está relacionada también, está muy relacionada, a pesar de que aquí se hace el preámbulo, está muy relacionada con la prohibición de blasfemar. ¿Ya? Entonces, un segundo.
Dice aquí, aunque estrechamente hay una relación entre idolatría y blasfemia, esta es una ley, el tema de la blasfemia, que generalmente se refiere a la reverencia hacia Dios. Como decía, mi conducta hacia el Creador. Esta ley también es fundamental para las leyes noágicas, así como también la creencia en Dios es la base de la autoridad de las otras leyes noágicas. La reverencia hacia Dios traduce la creencia en la práctica, es decir, en una me dice, no tengas ídolos y debes saber que yo soy el único. Y debes saber implica estudiar, comprender. La siguiente es, bueno, ¿cómo debo comportarme? Eso es lo que nos resume blasfemia. Es la base, se traduce como la reverencia en la práctica, o sea, ese respeto en la práctica. O incluso si yo me quiero dirigir a él, ¿cómo debo dirigirme? Si yo quiero expresar mis palabras de gratitud o todo esto, entonces por aquí va abriéndose un camino a que la tefila, vamos a mirar después si es obligatorio o no, pero en verdad no está expresada como una misbah de la tefila, o sea, no está establecido como un precepto de Benei Noach que fuera ordenado así como tal, pero sí entra dentro de lo que es lógico. Y lo lógico es esto, si yo creo en Dios, entonces debo saber cómo comportarme y debo saber cómo dirigirme a Él. Debo por lógica saber si es que Él dirige el mundo, como lo sé, si sabemos que Él dirige el mundo, entonces yo, ¿cómo debo, a quién más le puedo pedir? ¿Ya? Por eso, si bien es cierto que no está ordenado como tal un rezo, o sea, una plegaria como tal, así como lo tenemos nosotros los judíos, de todas maneras, indirectamente sí está una obligación dentro de lo que es lógico, porque no es lógico que una persona simplemente crea en Dios y viva su vida como si no existiera. ¿Ya? No es lógico, no es racional. Entonces, lo correcto es que una persona cree en Dios y empieza a vivir su vida sabiendo que Él está presente en todo, empieza a agradecer en su vida las cosas que pasan, o empieza incluso a sacar un tiempo en su vida para poder rezar. Ya miraremos, cuando digo rezar, no he hablado todavía si con sidur o no con sidur, estoy hablando de que la persona aquí se dirige al Creador. O sea, es lógico que se dirija al Creador, no es lógico que crea en Dios, pero viva como que no le importa. Shalom. Entonces, por eso el tema aquí de mi relación con Dios está en el precepto de la prohibición de blasfemia y también es lógico que si una persona ya aceptó a Dios y sabe cuáles son sus obligaciones, pues obviamente a quién más va a pedirle si no a Boreolam, al creador del mundo. Entonces, por eso vamos a ver que por ahí está relacionado el tema de la tefila con la blasfemia, o sea, con la prohibición de blasfemia. Esto lo encontramos también acá en otro texto de la yeshiva. La blasfemia también a veces la traducen como herejía, o sea, como precisamente esa mala conducta hacia el creador. Pero bueno, son como traducciones. Ahora, el Rabí Rubén Margolies, él escribe, él vivió en 1889 hasta 1971 más o menos, y vivió en Israel y fue un erudito muy grande en Torah. Él fue un gran erudito del siglo XX y nos trae un importante ejemplo de esto que estamos diciendo en su comentario magistral sobre el Tratado de Sanedrín, donde la mayoría de los preceptos benignos se discuten. Y él dice algo así, dice, es sorprendente que no se mencione aquí, o sea, en las 7 leyes, el principio de todo, o sea, lo principal de todos los aspectos fundamentales que es la creencia en Dios, o sea, no está establecido como un precepto así explícito que diga esto. Dice, es sorprendente, si es la base de todo, o sea, si una persona, es lo que estoy diciendo, ¿por qué se sorprende? Es lo que estoy diciendo, una persona no puede vivir, puede vivir, puede vivir de manera ética, formal, educada, ser un ejemplo en la sociedad, pero no cree en Dios, entonces eso no es lo correcto. Entonces él dice, no es correcto
que esto que es la base, no es lógico, dice él, que esto que es la base de todo, que es saber que existe un Dios, no está enunciado en las 7 leyes. Entonces dice, es la creencia de Dios la que sirve de base para todas las mitzvot y prohibiciones. Esta es la base de todo. O sea, que yo hago lo que hago, no porque me parece lógico, no porque me parece racional, no porque las naciones tengamos sabiduría, sino porque Hashem lo mandó. ¿Ya? Porque Hashem lo ordenó. ¿Ya? Entonces, eso dice el rabí aquí, dice, es la creencia en Dios lo que debe servir de base para todas las mitzvot y prohibiciones. Parece como si la creencia en Dios se encuentra subsumida en la categoría de blasfemia. Esto lo dice el rabí Rubén Margolies, como dije, ya, no estoy seguro si se pronuncia así la verdad el apellido, pero él dice, él lanza una perla aquí, dice, parece ser entonces que la creencia en Dios está relacionada también con la blasfemia, pero ¿qué acabas de decir? Van a preguntar si usted está diciendo que tiene que ver con la idolatría. Es lo que dije. Está muy relacionada las dos. También se puede decir que la creencia en Dios, o sea, saber que existe un Dios, está relacionada con la idolatría, o sea, con la prohibición de no idolatrar. Pero también entonces hay una relación con blasfemia, es decir, con el precepto de no blasfemar. Entonces, ¿dónde esa relación se separa un poco? En lo que es mi relación con Dios. Eso es lo que está, dice aquí, por ejemplo, esa creencia en Dios requerida para los guías es repetida por muchas autoridades. Sin embargo, la propuesta de que entre en la categoría de blasfemia es sorprendente. No tendría más sentido meterlo en la creencia, en la prohibición de la idolatría. Rabí Aaron Lichtenstein, aquí está la respuesta. En su libro Las 7 leyes de Noah, hace la misma pregunta y le responde así. Dice, las leyes de idolatría regulan relación del hombre con el mundo físico, como decimos. O sea, de cómo correctamente debe relacionarse el hombre con su mundo, no idolatrando cosas que Hashem creó. Incluso mundo espiritual, porque también hay quien idolatra ángeles y todo esto. Manteniendo el significado y el valor de este mundo en perspectiva. Sin embargo, las leyes contra la blasfemia definen la naturaleza y los límites de la relación del hombre con su creador. Por lo tanto, la creencia en Dios y el resto de elementos de la interacción del hombre con Dios se incluyen en la blasfemia, y entonces esa interacción del hombre con Dios puede ser incluida también lo que es la plegaria. O sea, cuando yo le agradezco al Creador por algo que pasó, cuando yo le pido que me ayude en algo, entonces ahí estoy de alguna manera interactuando con mi Creador, y por lo tanto, según lo que define aquí el Rabbi Aaron Lichtenstein, tiene que ver entonces el tema de la tefilá con la provisión de no blasfemar. O sea, tiene que ver con cómo me conduzco con él. Dice aquí, por lo tanto, el rezo sigue siguiendo esta regla, debe incluirse en el mandamiento que tiene que ver con la blasfemia. Sin embargo, existe una obligación de rezar. Rabí Nissim Gaon escribe, no todas las 7 leyes y sus derivaciones requieren revelación. Por ejemplo, la obligación de conocer a Dios, obedecerle y la obligación de servirle, todas son racionales y se pueden derivar de la lógica. ¿Ya? Vamos a tratar de organizar las ideas hasta allí. ¿Qué estoy diciendo? Primero hablamos de 7 preceptos que son obligatorios. Hemos dejado un paréntesis de aquellos que son voluntarios, porque los voluntarios decir que no me lo ordenaron a mí, se lo ordenaron al pueblo de Israel. O sea, en el caso de Bnei Noah, hablando así, pues de que Bnei Noah no me lo ordenaron a mí, se lo ordenaron al pueblo de Israel, eso no es entonces obligación para mí, puede ser voluntario, algunos. Bien, ahora, dentro de los obligatorios tenemos 2 prohibiciones, de idolatría y de blasfemia. Estas 2 prohibiciones están relacionadas con el Creador, porque una es no idolatrar otras cosas que no sean Él, y otra es no maldecir o no faltar respeto, no profanar el nombre de Él. Entonces, ambas están relacionadas con Él. Y están relacionadas entre sí.
ambas están relacionadas con algo que se llama creer en él, porque no es lógico precisamente que yo le falte respeto a algo en lo que no creo. Por lo tanto, entonces, está primando aquí el aspecto positivo de la prohibición de idolatría, de creer en él, pero la blasfemia viene a matizar, o sea, la prohibición de blasfemia, no la blasfemia, perdón, la prohibición de blasfemia viene a matizar entonces esa creencia, acentuando la manera en cómo me comporto con el Creador. Ya sé que no hay más dioses, sino solamente Él. Ahora no basta solamente con eso. Ahora es saber creer en Él, estudiarlo hasta donde Él se deja conocer, y conocerlo a través de las 7 leyes. Y la otra es cómo me relaciono con Él, para no profanar su nombre, para no, digamos, conducirme de manera negativa o faltar el respeto a la divinidad. Entonces, esa relación del hombre con el Creador también a veces está expresada en lo que se llama tefilá, ¿ya? Lo que se llama de cuando yo le exalto a Él, cuando yo le agradezco a Él, cuando yo quiero expresarle versículos de salmos, a Él porque estoy feliz o porque estoy pidiendo algo. Entonces, eso viene a matizar el aspecto de no blasfemar desde el aspecto positivo, que es mi relación adecuada. Blasfemar mi relación incorrecta. Sí, la persona que blasfema se está relacionando de una manera totalmente inadecuada, de una manera totalmente irrespetuosa con el Creador. Pero la manera correcta, es decir, de relacionarme es a través de reconocer que Él dirige el mundo, se reconoce su unicidad, y entonces también es lógico que si Él dirige el mundo y lo creo todo, entonces es lógico que yo también, como un ser creado, pueda pedir y dirigirme a Él. La manera en cómo nos dirigimos o cómo se dirigen los Benei Noah, si es con Sidur o con Salmo, eso lo miraremos más adelante. Apenas estamos en una introducción. Pero por lo menos quiero dejar claro aquí la relación y la importancia que tienen estos dos preceptos, que aparentemente de manera explícita son prohibitivos, pero tienen un aspecto también de acción y un aspecto en cuanto a cómo me relaciono y el otro aspecto en cuanto a creer y conocerle a Él. Eso es lo que encontramos en estos dos, eh, preceptos que tienen que ver con Él. Y después analizaríamos si cómo puede ser esa relación ahora entonces. ¿Cómo puedo yo como un Bet Noach, o cómo puede una mujer como Bet Noach entonces hacer de manera adecuada esa relación? ¿Cómo puedo hacer mi plegaria? ¿Qué cosas no puedo decir? ¿Puedo utilizar el sidur de los judíos o no puedo utilizarlos? Todo eso vamos a hablar porque hay cosas que no se pueden, eh, utilizar tal cual como el judío. Entonces ahí es donde encontramos lo que explicaba en las clases anteriores, de que si bien es cierto que tenemos prohibiciones, parecidas como no idolatrar y no blasfemar, vamos a encontrar entonces en el detalle, cuando ampliamos, que eso es lo que estamos haciendo con el estudio, ampliar de fondo todas las cosas, vamos a encontrar que hay pequeñas diferencias en cómo cumple el precepto del judío, cómo cumple el precepto, el Ben Noach. ¿Ya? Entonces, judío, también eso lo miraremos, si el tema del Sidur, si es de la Torah o no, para nosotros es una misma de la Torah o una misma de Jajamín, lo vamos a mirar también para poder comprender, hacer ese paralelo. Pero, y también sirve de introducción para entender, bueno, cómo se relaciona el judío, cómo se estableció, cómo lo estableció la Torah y cómo lo, establecieron Jajamín muchas cosas también. ¿Y cómo puede entonces Ben Noah? Tiene que ser con un sidur. Es que me dijeron que como Ben Noah tengo que utilizar un sidur, de otra manera no puedo dirigirme al creador. Todas estas cosas a veces están mal entendidas. Y ese es el punto, por eso estoy diciendo esta clase es una introducción apenas, pero el punto a resumir, si quisiera resumir en toda la clase en una frase, es la prohibición de idolatría también me obliga en creer en él. Y creer implica conocerle, estudiarle, profundizar, ¿ya? Y la prohibición de blasfemia me prohíbe, comportarme de una manera irrespetuosa hacia él, pero de otra forma me obliga a comportarme de una manera respetuosa con él y me obliga a dirigirme a él y a quien más que a él que nos creó y que dirige el mundo. Entonces, esa es como la relación entre estos dos preceptos
prohibitivos en esencia, pero también de acción de manera no tan revelada. ¿Ok? Igual vamos a seguir, voy a explayarme un poco más en esto todavía, en esta introducción de pronto para la próxima clase con ayuda de Hashem. Y espero que en una de las clases que viene más adelante también hablar un poco ese paralelo, entonces, cómo es esa relación de tefilá con el judío y cómo puede ser Ben Noach, qué es recomendable, qué puede ser voluntario, qué no es ni siquiera debería ser de manera voluntaria. Todo eso lo vamos a hablar. Pero espero haber sido claro con esta primera clase, ya entrando un poco más en materia de lo que son los preceptos y específicamente el tema de la tefilá. Tengo 5 minuticos para preguntas, la verdad, me disculpan. Ahí hay estoy pensando también que podamos hacer un foro, o sea, en las clases que llevamos, hacer una reunión solamente para hacer un foro, para expresar las dudas y poder tener más tiempo, la verdad, porque en este momento hay alguien que me está esperando acá en planta. Entonces, no voy a tener mucho tiempo. Si puedo hacer de pronto una preguntita, alguien que quiera hacer una pregunta. Ok, Rap, muchas gracias. Gracias por la clase. Vamos a acelerar la participación. Entonces, le voy a pedir a cualquier persona que tenga alguna pregunta que levante la mano o por medio de Zoom para poderle dar yo la participación y que podamos entonces abordar rápidamente. Bueno, mientras la persona habla, yo voy a cerrar un momentico la cámara aquí porque voy a enviarle un mensaje a la persona que me está esperando. Ok, segundito. Sí, claro, sí, sin problema alguno. Adelante. Oye, ¿Alguna persona del público? Estimada Rosmar, adelante, sí. sí, buenas noches. Estoy como un poquito preocupada, pero la pregunta mía sería, o sea, ¿ser ateo puede tomarse como idolatría también? Cuando él empezó en un principio a relatar esto, pues decía que hay personas que simplemente no creen. Entonces, si no creen, entonces se pueden tomar también como idólatras. ¿Cómo tú esto ahí? Bueno, explícitamente llamarles idólatras como que suena un poco extraño, ¿no? Porque de todas maneras la gente va a decir, no, pero idólatra yo, si yo no creo en Dios, ni en ningún Dios, ni en esa religión. Entonces, obviamente la persona no lo va a recibir como un comentario que tenga que ver con él o algo así. Pero sí, al estudiar esto en profundidad, como lo estamos hablando, se entiende precisamente de que él no está cumpliendo completamente con esta prohibición de idolatría. O sea, digamos, un ateo, entre comillas, está negando la existencia de un creador. Y eso es peor todavía. Ya, eso es peor. Entonces, de cierta forma también está infringiendo ese precepto. Pero para que él lo entienda, tiene que uno explicarle todas estas cosas un poquito a profundidad, porque si no le dice en primer momento así, no, tú lo que eres es un idólatra por su raciocinio, decir, ¿idólatra de qué? Si yo no creo en ningún Dios. ¿Ya? Entonces, no soy ni una cosa ni la otra, ni idólatra, ni tampoco soy creyente, soy ateo. Pero bueno, ahora que estamos desglosando un poco el precepto de lo que es idolatría, se entiende precisamente que una persona que no cree en Dios o que niega la existencia de Dios está transgrediendo este precepto de idolatría. Claro que sí. ¿Ya? En resumen, decirle que es idólatra no lo va a entender, pero sí está transgrediendo el precepto de idolatría. Sí. Excelente, excelente pregunta y excelente respuesta. Bueno, pues entonces con esto estamos terminando la clase del día de hoy para darle oportunidad al RAP para que pueda atender tu asunto. Yo les agradezco mucho por haberse conectado el día de hoy. De igual manera, si hay más preguntas, si hay más personas que desean hacer preguntas, medítenlas, estudien la clase y lo pueden hacer directamente en el grupo de WhatsApp, en donde ahí el RAP directamente está contestando conforme a su tiempo se lo permite. Por ¿De favor, acuerdo? también los que de pronto no les di el espacio para preguntar ahorita porque no tengo el tiempo ahorita, me disculpan. Ya que tienen fresca, digamos, la pregunta y aprovechen, anótenla antes de que se pase el tiempo y se olvide, entonces anoten la pregunta, pueden compartirla por el grupo, yo preferiría si de pronto en el foro y lo conversamos mejor. ¿Ok? Perfecto. Claro que sí, Rafa. Muchísimas gracias por su atención, por la clase. La vamos a subir el día de mañana a YouTube para que esté disponible y la puedan repasar.
Por mi parte, les agradezco mucho su participación y asistencia a esta clase de la Fundación Arahaim. Los invitamos y les recordamos que este curso se imparte los días lunes a las 8 de la noche, hora México, 9 de la noche, hora Colombia. Les deseamos todo lo mejor, que tengan un excelente inicio de semana y que Hashem les prospere. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Shalom, shalom. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chao, chao a todos.